El aire dentro del Lancaster vibraba con un estruendo constante. El zumbido de los 4 motores Merlin, el golpeteo de las vibraciones a lo largo del fuselaje y, debajo de todo, el rugido irregular de la artillería antiaérea lejana. El oxígeno silbaba a través de la máscara de goma ajustada al rostro de Arthur Walker, resecándole los labios y empañando el borde de las gafas. Parpadeó 2 veces y se inclinó sobre la mesa de navegación, donde una tenue bombilla roja bañaba los mapas con una luz fantasmal. El lápiz entre sus dedos enguantados se partió por la presión. No era miedo, solo frustración. Estaban fuera de curso otra vez. Altitud, 18.000 pies. Afuera, la noche era de un negro absoluto, rota solo por destellos entre las nubes y por los delgados haces de los reflectores que barrían el cielo sin rumbo. La ciudad bajo ellos permanecía oculta, envuelta en humo y oscuridad. En algún punto de esa negrura, decenas de cañones esperaban, invisibles, pero no silenciosos. El morro del avión se balanceó cuando el piloto corrigió la deriva causada por el viento. El intercomunicador chisporroteó, y la voz del apuntador de bombas irrumpió. Tensa, seca, firme. 2 minutos para el lanzamiento, entrando en aproximación. Walker no respondió. Sus ojos se fijaron en el reloj. Había ajustado el rumbo 3 minutos antes, justo después de cruzar el Rin. Usó las tablas de deriva estándar y recalculó la velocidad del viento, pero algo no encajaba. La turbulencia los había desviado, y su corrección llegó tarde, demasiado tarde. Según los cálculos, seguían 30 segundos por detrás del punto de giro previsto. A esa velocidad significaba casi medio kilómetro de error horizontal. Apretó los dedos alrededor del resto del lápiz e intentó trazar una nueva línea, pero los segundos pasaban más rápido de lo que podía recuperarlos. El avión dio un salto. Un estallido apagado retumbó en la parte trasera. Fuego antiaéreo. Cerca. Las luces de la cabina titilaron. El sudor le recorrió la nuca, empapando el cuello del abrigo de piel. El frío ya no lo alcanzaba. Miró el cronómetro sujeto a su carpeta y lo observó por última vez. La aguja de los segundos avanzaba lenta, indecisa. Se le encogió el estómago. Había vuelto a atascarse. Debajo de ellos, el mar negro de Essen comenzaba a erupcionar. Las explosiones florecían como relámpagos bajo el humo. Las bombas incendiarias de oleadas anteriores aún ardían en las calles, proyectando sombras fantasmales que se agitaban hacia las alturas. No eran los primeros aquella noche, y tampoco serían los últimos, pero ese momento importaba más que cualquiera anterior. Estaban sobre la zona del objetivo, y las próximas palabras del apuntador decidirían qué vidas desaparecerían. «Estable, mantén, lanzamiento en 10», Walker gritó por el intercomunicador. «Estamos desviados, medio kilómetro a babor. Corrige 20 grados». «Demasiado tarde», fue la respuesta. Un temblor metálico recorrió el esqueleto del bombardero cuando se abrieron las compuertas. La carga cayó. Siguió un silencio pesado, definitivo. Durante un largo segundo, Walker solo oyó el tic-tic-tic del cronómetro defectuoso al girar hasta el 0, inútil ya. Luego el Lancaster viró bruscamente a estribor, descendiendo en maniobra evasiva. El fuego antiaéreo estalló detrás de ellos. El cielo se llenó de destellos anaranjados y sucios. El artillero de cola maldijo. Un reflector los atrapó por un instante y se desvaneció cuando se hundieron otra vez en la oscuridad. Walker miró su mapa y vio que la línea trazada era demasiado superficial. Las bombas habían caído muy lejos del objetivo. Las fábricas que buscaban seguían en pie. De regreso a la base, la operación se registraría como completada.
Así lo llamaban, no fallida, no desperdiciada, solo completada. Pero las fotografías contarían otra historia, y Walker sabía lo que mostrarían. Otro vuelo costoso, otro patrón disperso, otra noche en que el cálculo falló y el acero cayó a ciegas. Se arrancó la máscara de oxígeno, jadeando mientras el aire helado le quemaba los pulmones. Le temblaban las manos, pero no por miedo. Ya no. El cronómetro yacía sobre la mesa como una promesa rota, sus agujas inmóviles a mitad del conteo. Los números estaban bien, los mapas correctos, pero los segundos, lo habían traicionado. Walker no dijo una palabra durante el resto del vuelo, ni siquiera al aterrizar, ni cuando la tripulación se dio palmadas en la espalda y encendió cigarrillos con dedos agrietados. Él se quedó sentado en la mesa de navegación, mirando el cronómetro y preguntándose cuántas vidas se habían perdido entre un tic y un toc. Y en algún lugar detrás de ellos, a través de los campos negros de Europa, los fuegos de Essen seguían ardiendo. Los números eran impecables sobre el papel. Deriva del viento, velocidad respecto al suelo, velocidad verdadera, rumbo de brújula. Todo estaba trazado, recalculado y comprobado una y otra vez. Cada misión de bombardeo comenzaba con fórmulas y terminaba en fuego. La doctrina lo llamaba navegación a estima, un nombre elegante para un método basado en fuerzas invisibles. Los navegantes usaban brújulas entorpecidas por la vibración, relojes entumecidos por la escarcha y cartas de viento escritas con tinta corrida por el sudor. En las aulas memorizaban triángulos. Sobre Alemania rezaban para que la tinta no mintiera. Arthur Walker no creía en las plegarias, creía en la precisión. Sus líneas de lápiz eran tan rectas como cuchillas, sus correcciones exactas al milímetro. Pero tras 11 misiones, su confianza se había resquebrajado. Parte de la culpa era del cronómetro, de dotación de la RAF con caja de latón y marcas negras y rojas, debía ser el mejor amigo del navegante. Se trabó 2 veces. Una se detuvo en mitad de un tramo. Otra se reinició al golpear la mesa. Ninguna de las 2 ocasiones resultó fatal, pero tampoco fueron olvidadas. El margen de error sobre ciudades como Hamburgo o Essen no eran simples cifras. Eran casas, fábricas, personas. Si errabas por 1000 yardas, tus bombas caían en el barrio equivocado. O peor aún, no alcanzaban nada. El mando de bombardeo medía la precisión en centenas de yardas. A comienzos de 1943, solo 1 de cada 3 bombarderos lograba colocar su carga dentro de 500 yardas del punto de mira. El resto la esparcía sobre vías férreas, canales, bloques de viviendas o en pura oscuridad. En High Wycombe, los informes llamaban a eso anomalías estadísticas. Las tripulaciones las llamaban fracasos. Walker no decía nada, pero cada vez que erraban, algo dentro de él se vaciaba. Memorizaba la ruta de cada lanzamiento fallido, los ángulos, las altitudes, los segundos perdidos. Siempre eran los segundos. Un error de 10 segundos a 200 millas por hora significaba pasarse más de medio kilómetro del objetivo. El tiempo era lo único que no podía ver, ni sentir, ni reparar. Los instructores se lo habían advertido. Un solo grado de desviación al inicio significaba catástrofe al final. Pero el tiempo era peor. Un tramo perfecto, volado con una fracción de segundo de desfase, se convertía en desastre. Los radares G y Obo ayudaban, pero la Luftwaffe había empezado a interferirlos. Las estrellas, inútiles bajo las nubes. Sobre Francia y Bélgica, Walker aún confiaba en el cielo. Sobre Alemania, solo había llamas y humo. El equipo no estaba a la altura de la guerra. El radar seguía siendo rudimentario.
Las brújulas se desviaban cerca de las explosiones y la navegación celeste era imposible sobre el Ruhr. Los procedimientos estándar fallaban cada noche, y aún así las órdenes continuaban. Traza, fija, vuela, suelta, sin desviaciones, sin improvisar. Un navegante que se apartara del protocolo era un riesgo, incluso si sobrevivía. En los informes posteriores siempre preguntaban por las condiciones: nubosidad, visibilidad, altitud. Nunca por el tiempo. Nadie cuestionaba los instrumentos, nadie culpaba a los relojes. Pero Walker lo sabía. Su cronómetro les había costado aquella misión sobre Essen. La corrección de deriva había sido perfecta, solo que tardía. 10 segundos de silencio habían transportado 5 toneladas de explosivos sobre la calle equivocada. Otros navegantes murmuraban cosas parecidas. Uno se quejaba de que su reloj se retrasaba con el frío. Otro mencionaba que la aguja de los segundos se congelaba a mitad del recorrido. Pero nadie lo ponía por escrito. La cultura de la RAF aplastaba toda desviación. Alguna broma suelta, alguna maldición entre dientes. Pero el registro oficial permanecía limpio. Dentro de su propia mente, Walker se fue apagando. Empezó a comprobar las tablas de viento 3 veces, a elaborar cartas redundantes, a añadir márgenes a cada punto de referencia. No servía de nada. El fallo era más profundo que las matemáticas. Vivía en los segundos entre tramos, en el espacio invisible entre el giro y la caída. Y ese fallo mataba gente. La frustración era corrosiva. Cada misión empezaba igual: informes, comprobación del equipo, memorización de la ruta. Cada misión terminaba igual: cristales empañados, piernas entumecidas, silencio. La parte intermedia, las horas oscuras sobre territorios hostil, era donde el tiempo desaparecía. Y fue en esa desaparición, en ese fino hueco de error, donde Walker comprendió que volaba a ciegas. No por la niebla, ni por la noche, ni por el fuego enemigo, sino porque su único enemigo verdadero no tenía rostro, ni uniforme, ni órdenes. Solo una aguja que avanzaba con un tic que nunca podía confiar. La RAF siguió enviándolo. El cronómetro siguió fallándole. Y en los silencios entre estallidos de artillería, Walker empezó a observar a los cocineros, no a los relojes. El comedor olía a carne hervida y té quemado. La lluvia golpeaba el techo de hojalata en ráfagas irregulares, tamborileando contra los cristales empañados desde dentro. Los platos chocaban, los tenedores raspaban. Una radio agrietada susurraba la BBC entre la estática junto a la pared del fondo. Walker estaba encorvado sobre una bandeja de lata, medio escuchando, con la mirada perdida en unas patatas intactas. El sueño se le pegaba a la piel como el humo, espeso e indeseado. En la mesa de al lado, alguien reía. Un navegante del Escuadrón 12 contaba cómo su cronómetro se había atascado otra vez, justo cuando cruzaban el espacio aéreo holandés. «Este maldito cacharro está embrujado», murmuró, dibujando un círculo en la salsa con la cuchara. «Mejor me ataría un temporizador de cocina a la muñeca». Los demás rieron. Walker no. Sus dedos se detuvieron a mitad de pelar. Algo en aquella frase se le clavó en el pecho. Al otro extremo del comedor, un cocinero giró la ruedecilla de un viejo temporizador de acero y lo dejó sobre la encimera. Tic, 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 tic. Fuerte, rítmico, sólido. El sonido atravesó las conversaciones como un clavo perforando madera. Walker giró la cabeza de golpe. El cocinero apenas se dio cuenta. Alcanzó otra bandeja, tarareando mientras el dial descendía. El tic-tac siguió, constante, impasible, rebotando entre ollas y paredes desnudas. Walker empujó la silla hacia atrás, olvidando la bandeja, y caminó lentamente junto al mostrador.
El temporizador descansaba junto a un cuenco de esmalte agrietado, el metal gastado brillando bajo la luz del techo. Marcaba el tiempo sin vacilar. Mecánico, simple, pesado, sin escarcha, sin bloqueos, sin pilas. Permaneció allí un largo instante, observando, mientras su mente giraba sin descanso. Esa noche, en el barracón apenas iluminado, Walker rebuscó en su bolsa de vuelo. El cronómetro reglamentario yacía al fondo, frío, con el cristal arañado, la carcasa abollada, el mismo fracaso de siempre. Lo levantó, giró la cuerda y escuchó. Nada. El mecanismo se había trabado otra vez, igual que antes. Lo golpeó contra la esquina del escritorio. 1, 2 veces. Nada. Muerto. Salió de su litera a las 23:17 y caminó en silencio hacia la cocina. La puerta gimió al abrirse. El aire estaba cargado de vapor, con olor a col y a metal pulido. Avanzó entre las ollas apiladas y se detuvo junto al temporizador. La cocina estaba vacía. Dudó un segundo, luego lo tomó. Pesado, tibio por el uso, sin marcas, salvo los tenues números negros alrededor del dial. Lo deslizó en el abrigo y salió sin hacer ruido. De regreso en su habitación, lo colocó junto a sus mapas. El tic-tic-tic llenó el silencio, más fuerte de lo que recordaba. Le dio cuerda 2 veces, lo dejó correr y lo repitió. Lo comparó con su reloj de bolsillo. Era exacto al segundo, sin retraso, sin deriva. Solo ruido y precisión. No pudo dormir. Siguió escuchando. El pulso constante le recordó algo primitivo, como un latido detrás de los instrumentos. Tenía peso, certeza, esa clase de confianza que su cronómetro nunca ofreció. Era absurdo, pero real, y seguía marcando el tiempo en la oscuridad, como desafiándolo a intentarlo. A las 3:02, abrió su cuaderno de navegación y redibujó una serie de tramos temporales. Esta vez los marcó no según los intervalos estándar de la RAF, sino según el límite del temporizador. 5 minutos, luego 7, luego 10. Ajustó los cálculos para un reinicio manual. Era torpe, pero podía funcionar. La lógica se sostenía. No había proceso de aprobación, nadie a quien consultar. Si alguien lo veía durante una misión, lo expulsarían o algo peor. El uso de equipo no autorizado era motivo de consejo de guerra. Pero ya no le importaba. Essen había demostrado que el sistema estaba roto. Correría el riesgo. Sus manos temblaban cuando guardó el temporizador en la bolsa de vuelo a la mañana siguiente. Chocó contra el marco metálico del tablero de mapas, más ruidoso de lo esperado. Cerró la cremallera y miró hacia la pista, donde una niebla gris se extendía sobre el asfalto húmedo como un sudario. En algún lugar allá afuera, otra ciudad aguardaba en la oscuridad. Y Walker, por primera vez en meses, tenía en la mano algo más pesado que la esperanza. Una herramienta que marcaba el tiempo como un tambor de guerra. El aeródromo yacía sepultado bajo una niebla baja y gris que olía a combustible, barro y caucho quemado. Los mecánicos trabajaban en silencio, con los monos empapados, las voces perdidas entre el zumbido de los motores al ralentí. Era el 14 de marzo de 1943. Objetivo: Stuttgart. Otra noche larga. Otra oportunidad de extraviarse sobre Alemania. Walker subió al Lancaster, su aliento formando nubes pálidas en el amanecer helado. Avanzó por el fuselaje como un hombre que entra en una iglesia, rozando los bastidores de bengalas, las mangueras de oxígeno enrolladas y el brillo fantasmal de la escarcha que cubría cada superficie. En su puesto, abrochó el arnés del asiento, revisó las tablas de deriva y colocó el temporizador de cocina junto a los mapas. Parecía absurdo entre el equipo militar. Un disco plateado opaco rodeado de lápices grasos, reglas y brújulas. Le dio cuerda 2 veces y escuchó. Tic,
Tic, tic, fuerte, inconfundible. El sonido llenó la pequeña cabina con su latido mecánico. El piloto giró la cabeza, frunciendo el ceño tras la máscara. ¿Qué demonios es ese ruido? Un nuevo sistema de cronometraje, respondió Walker sin levantar la vista. Su tono fue plano, definitivo. El piloto no insistió. Todos habían visto cosas más raras probadas en la oscuridad. Los motores rugieron a plena potencia, haciendo temblar el fuselaje. Las luces de la pista se desvanecieron bajo las nubes de escape. El Lancaster se elevó hacia la tormenta, ascendiendo firme hacia la negrura. La temperatura en la cabina cayó hasta el punto de congelación. El cristal comenzó a cubrirse de escarcha. Cada superficie metálica mordía la piel expuesta. Los dedos de Walker se entumecieron, pero siguió escribiendo, anotando rumbos, tiempos, correcciones, cada una medida contra el tic-tic-tic a su lado. A 20.000 pies, el mundo se redujo al sonido. Motores, viento y temporizador. Ajustó el rumbo, recalculó la deriva del viento y volvió a dar cuerda al dial. Ese ritmo sencillo le ofrecía algo que los instrumentos nunca habían logrado: confianza. Podía oír cada segundo en lugar de verlos escapar. Los segundos se convirtieron en anclas en el vacío. «Punto de viraje en 30 segundos», anunció. El piloto asintió. Delante, los estallidos de la artillería parpadeaban como pequeñas flores anaranjadas sobre el horizonte. El temporizador agotó su último tic. Lo reinició, las manos temblando apenas, y comenzó el siguiente tramo. El avión se sacudió por la turbulencia. Los mapas se deslizaron de la mesa, los atrapó al vuelo y volvió a alinear la regla sobre el plano. La corrección de rumbo llegó a tiempo, ni tarde ni antes, exactamente en el segundo justo. Los minutos se desangraron en horas. Las nubes abajo se espesaron en una alfombra gris, sin luces, sin horizonte, solo negrura sin dirección. Cuando finalmente alcanzaron la zona de lanzamiento, la voz del apuntador resonó por el intercomunicador. «Objetivo cubierto. Iremos por estima». La voz de Walker se mantuvo serena. «Mantén el rumbo. Contando. 5, 4, 3». Emitió la señal de sincronización. El piloto estabilizó el aparato. El Lancaster gimió al abrirse las compuertas de la bodega, y una ráfaga helada recorrió el fuselaje. El apuntador pulsó el interruptor de suelta. La carga cayó limpia. Segundos después, las primeras detonaciones resplandecieron débilmente bajo las nubes, destellos apagados en la oscuridad. Horas más tarde, ya en la base, llegaron las fotografías de reconocimiento. El cruce ferroviario había recibido un impacto directo. Los patios de maniobra estaban inutilizados, 2 almacenes demolidos, los depósitos de combustible ardiendo. No fue perfecto, pero bastaba. Walker no dijo nada. Limpió los instrumentos, dio cuerda al temporizador y lo guardó con cuidado en su bolsa. No sonrió ni habló durante el informe, pero dentro de él algo cambió. Aquel ridículo temporizador había soportado escarcha, vibración, altura y miedo, y no había fallado ni una vez. Marcó el tiempo durante la peor noche de su vida y los trajo de vuelta con vida. Se sirvió una taza de té frío, las manos aún temblorosas. El aire olía a aceite y metal, y afuera el cielo empezaba a teñirse de rosa con el amanecer. Por primera vez, creyó que la noche podía ser vencida, no con suerte, ni con artilugios, sino con un ritmo en el que, al fin, podía confiar. Volvería a volar pronto. El temporizador de cocina iría con él. Y en algún lugar sobre las nubes, su tic-tac tallaría orden en el caos, un segundo tras otro. La noticia se propagó más rápido que las órdenes. Todo empezó con una mirada. Un artillero de cola notó algo plateado en la mano enguantada de Walker durante el vuelo a Stuttgart. Lo mencionó al aterrizar, medio en broma.
Nuestro navegante vuela con un reloj de cocina, dijo a otro tripulante mientras se quitaba las botas heladas. Las carcajadas resonaron. Pero una de ellas pertenecía a otro navegante que esa noche había fallado su lanzamiento por 3 minutos. A la mañana siguiente, se acercó a Walker y le preguntó si podía prestarle el huevo milagroso. Para la siguiente misión, 2 tripulaciones más habían improvisado sus propias versiones. Uno ató un cuentakilómetros de motocicleta a su tablero de pierna. Otro usó la carcasa de una campanilla de bicicleta rellena con piezas de relojería. Ninguno era igual. Ninguno estaba aprobado oficialmente, pero todos marcaban el tiempo. Fuerte, deliberadamente, sin disculpas. Cuando el líder de Escuadrón Carr vio el aparato sobre la rodillera de Walker durante una inspección previa al vuelo, frunció el ceño. ¿De dónde sacaste eso? De la cocina, respondió Walker sin inmutarse. Marca mejor el tiempo que el cronómetro reglamentario. Carr no replicó. Solo lo observó un segundo largo y luego asintió. Aquella noche, la tripulación de Walker lanzó su carga a menos de 200 yardas del punto de mira, pese a un 90% de nubosidad y fuego antiaéreo intenso. En menos de una semana, los temporizadores improvisados aparecieron en 6 Lancasters del escuadrón. Las tripulaciones limaron las campanas para reducir el traqueteo. Algunos envolvieron la carcasa con tela para amortiguar el sonido. Otros los fijaron a las rodilleras, a las mesas de navegación o directamente al marco de la cabina. El tic-tac se convirtió en música de fondo para los chistes de la sala de informes y las misiones nocturnas. Nadie lo registró por escrito. Nadie pidió autorización. Luego llegó la incursión sobre Bremen. Niebla espesa sobre el Mar del Norte. Señales G interferidas. Hielo sobre el objetivo. De 42 aviones, solo 5 reportaron impactos confirmados. 2 eran la tripulación de Walker y otro vuelo que usaba un temporizador de cocina adaptado. El oficial de inteligencia anotó la anomalía, la subrayó en rojo y la envió a sus superiores. El cuartel general no emitió órdenes, pero dejó de hacer preguntas. En el mando de mantenimiento circuló un memorando anónimo. Los equipos de tierra deberán proveer a los navegantes de dispositivos mecánicos auxiliares de cuenta regresiva, cuando sea posible. No se mencionaban temporizadores, no había detalles, pero las tripulaciones de los Lancaster comenzaron a recibir pequeños cilindros metálicos en cajas sin marcas. Dentro había rudimentarios pero funcionales cronómetros, inspirados en los modelos de cocina, equipados con correas de tela y pintura luminosa. Lo llamaron cronógrafo manual NO2. No existía ningún cronógrafo NO1. No importaba. Las tripulaciones rieron, asintieron y dieron cuerda a los diales. Cada uno podía funcionar 10 minutos seguidos. Podía rebobinarse en pleno vuelo y emitía un sonido audible incluso con guantes gruesos y el rugido de los motores. En una guerra donde el silencio solía significar muerte, aquel tic-tac resultaba extrañamente reconfortante. Pero no estaba exento de problemas. Los suministros eran limitados. Algunos se rompían con la vibración. Otros se congelaban a gran altitud. Las tripulaciones aprendieron a llevar repuestos. Las unidades de ingeniería modificaron las carcasas con fundas de goma, sellos de cera y muelles más largos. Aún así, la demanda superaba la producción. Los cocineros recibían menos preguntas cuando sus temporizadores desaparecían. Un oficial de inteligencia advirtió que aquello era una innovación no autorizada, cercana al sabotaje. Fue reasignado en menos de un mes. Para finales de abril,
El mando de bombardeo había dejado de reír. Los errores de navegación disminuían. Las misiones fallidas eran menos. Los pilotos empezaron a pedir los artefactos que hacían tic como requisito previo para volar de noche. Los comandantes tomaron nota. Un informe interno, nunca publicado, incluía una línea extraña al margen. Precisión no mejorada por radio, mejorada por sonido. Cuanto más fuerte, mejor. Algo tosco, ridículo y completamente ajeno a la doctrina, había echado raíces en la columna vertebral de la guerra nocturna. No tenía planos, ni patente, solo ruido y necesidad. Y los hombres que volaban entre humo y estrellas ahora lo hacían al compás de su ritmo. Walker no dijo nada, solo siguió dando cuerda. La pista brillaba bajo los reflectores, resbaladiza por el aceite y la lluvia reciente. Los mecánicos se movían como fantasmas entre los motores rugientes, con los monos empapados y el rostro manchado de hollín y grasa. Era el 27 de mayo de 1943. La operación Bellicose había sido aprobada al mediodía. Aquella noche, los bombarderos Lancaster atacarían las fábricas Zeppelin en Friedrichshafen antes de cruzar los Alpes hacia La Spezia, una misión inusual de 2 fases que exigía una sincronización perfecta a lo largo de cientos de millas de cielo enemigo. Walker había dormido apenas hora y media. Las manos le temblaban mientras ajustaba las correas de su bolsa de vuelo. Dentro, envuelto en lona encerada, esperaba el nuevo modelo del dispositivo que marcaba el tiempo, con un muelle reforzado y números luminosos pintados a mano por un técnico de fuselaje. Lo había usado en 3 misiones anteriores. No había fallado nunca. Pero esta vez era distinto. La sesión informativa fue breve, precisa y cargada de tensión. Sin luna, sin navegación por radio después de la frontera francesa, sin segundas oportunidades. El plan de vuelo contenía 79 intervalos exactos de cronometraje. Fallar uno significaba que el segundo ataque colapsaría antes de alcanzar la altitud de bombardeo. A cada tripulación se le entregó una orden sellada: lanzar en un margen de 90 segundos tras la señal o abortar. A las 21:53, el Lancaster de Walker se elevó hacia un techo espeso de nubes. La luz desapareció al instante. La cabina se volvió gris, luego negra. Las máscaras de oxígeno silbaban. La escarcha avanzaba por los bordes metálicos de cada ventanilla. Alcanzaron la altitud sobre Luxemburgo con visibilidad nula. La estática chisporroteaba en el radar. Walker no podía ver las estrellas, no las necesitaba. Le dio cuerda al temporizador, aferró el dial con los dedos y presionó el primer interruptor. El clic comenzó, constante, implacable, fuerte. El viento arañaba el fuselaje y la mesa de mapas temblaba con cada golpe de turbulencia. Una taza de hojalata cayó del estante de radio y se hizo añicos cerca de la cola. «Corrección de rumbo en 8 segundos», gritó Walker. «Ajusta a rumbo 155, reduce velocidad en 2 nudos». El piloto obedeció, sin preguntas, sin dudas. El temporizador marcaba más alto que el viento. La artillería antiaérea abrió fuego al aproximarse a Friedrichshafen. Estallidos amarillos rasgaban el cielo. Cada cañón disparaba a ciegas, pero con suerte mortal. Un Lancaster explotó delante de ellos. Otro se desvió envuelto en llamas, dejando un rastro de piezas. Walker no pestañeó. Estaba contando. El temporizador señalaba la aproximación final. 5 millas. 3. 1. «Mantén», ordenó. «Suelta en 0». Las compuertas del compartimiento de bombas se abrieron con un gemido metálico. El viento aulló por las entrañas del avión. El temporizador agotó sus últimos 5 segundos. Ahora, la carga cayó limpia.
Siguió un silencio absoluto, luego un temblor, cuando las explosiones se propagaron bajo las nubes. El techo de una fábrica se desplomó. Un hangar desapareció en llamas. No hubo tiempo para confirmar. Viraron al sur, hacia los Alpes. El segundo ataque dependía de una sincronización al segundo. Sin radar, sin balizas, solo tiempo. Las viejas reglas habrían fallado. Los temporizadores no lo hicieron. A altitud de crucero sobre las montañas, el hielo cubrió las ventanillas, convirtiendo la vista en una mancha blanca. El altímetro fluctuaba. Los indicadores de combustible parpadeaban. El avión se sacudía violentamente en las corrientes ascendentes. El lápiz de Walker se partió a mitad de trazo. Dio cuerda al temporizador con los dedos en carne viva, manchando de sangre la carcasa de acero. Llegaron a La Spezia en completo apagón. Los incendios de un bombardeo anterior se extinguían lentamente. Los reflectores tanteaban las nubes sin alcanzarlos. Todas las unidades ejecuten patrón de lanzamiento Delta en 12 segundos, ordenó la última transmisión. Walker susurró la cuenta. Su voz se perdió en el rugido, pero el tic-tac permaneció. Las bombas cayeron otra vez. Limpias, precisas, letales. El puerto se iluminó como un amanecer. Durante el regreso volaron a ciegas. Poco combustible. Sistemas fallando. El altímetro se congeló en 11.000 pies. Descendieron manualmente sobre el canal, metiéndose de lleno en un banco de niebla. Nadie dijo una palabra. Solo la mano de Walker se movía, reiniciando el temporizador para el patrón final de espera. Aterrizaron con los tanques casi vacíos y los mandos cubiertos de escarcha. Los mecánicos los sacaron uno por uno. El suelo olía a gasolina y goma quemada. Su avión tenía 6 impactos. 2 agujeros de metralla estaban a pocos centímetros del puesto de Walker. La misión fue clasificada como un éxito. Los informes de daños confirmaron que ambos objetivos habían quedado inutilizados. El mando no otorgó condecoraciones especiales. Nadie mencionó los dispositivos que marcaban el tiempo, pero cada navegante que regresó con vida pidió uno antes de la siguiente misión. Algo primitivo había superado a todo lo eléctrico, y ahora nadie se atrevía a volar sin ello. La guerra continuaba, indiferente a toda invención. A mediados de 1944, los bombardeos nocturnos del mando de bombardeo se adentraban cada vez más en el Reich, y los informes de precisión empezaron a cambiar. Los objetivos que antes se erraban por millas, ahora eran alcanzados dentro de márgenes de unas pocas centenas de yardas. Los analistas lo llamaron mayor disciplina de las tripulaciones. Walker sabía la verdad. La disciplina no había cambiado. El ritmo sí. Había volado 36 misiones. Su cuaderno de bitácora pesaba, las páginas endurecidas por el sudor y la grasa del lápiz. El temporizador nunca lo había fallado. Su tic-tac se había vuelto parte de él, un sonido que habitaba su cabeza incluso cuando no volaba. A veces, durante las sesiones de planificación, se sorprendía respirando al compás de aquel latido. El hábito le asustaba, pero no podía detenerlo. En Scampton llegó una nueva oleada de tripulaciones recién salidas del entrenamiento. Eran jóvenes, casi muchachos de rostro liso y mirada abierta entre hambre y miedo. Susurraban historias sobre el reloj huevo de Walker, pasándolas como contrabando. Algunos se le acercaban en silencio, preguntando si los rumores eran ciertos. Él nunca lo confirmaba, pero algunas noches, después del anochecer, dejaba uno de sus repuestos sobre un escritorio o dentro de una bolsa de vuelo. Por la mañana siempre había desaparecido. Nadie en el mando mencionaba aquella práctica, pero los dispositivos se multiplicaban.
Los mecánicos improvisaban versiones con piezas de despertadores, resortes reciclados y medidores recortados. Cada uno sonaba distinto, unos más rápidos, otros más agudos, pero todos servían al mismo propósito. El tic-tac los unificaba, sincronizando aeronaves dispersas por el cielo nocturno, cientos de hombres invisibles, respirando al mismo compás. Entonces, llegó la inspección. El capitán de grupo Redding recorrió la base sin aviso, tan meticuloso como su uniforme. Cuando encontró un temporizador sujeto a la mesa de un navegante, se quedó inmóvil a mitad de frase. «¿Qué es este artefacto?», ladró. El silencio fue total. Walker dio un paso adelante, la voz baja pero firme. «Un cronógrafo manual, señor. Ayuda a mantener el tiempo durante las vibraciones». Redding lo observó sin expresión. «Equipo no reglamentario. Retírelo». Giró para marcharse. Entonces el oficial de inteligencia a su lado le susurró algo, demasiado bajo para oírlo. El capitán se detuvo, entornó los ojos y finalmente asintió una sola vez antes de alejarse. El temporizador permaneció allí. Esa noche, Redding se unió a una tripulación en un vuelo de prueba. Utilizaron uno de los dispositivos. Su corrección de navegación fue exacta al segundo. El informe que presentó después no incluía explicaciones, solo 2 palabras garabateadas junto a los resultados de la misión. Mantener emisión. Walker nunca recibió medalla, mención ni condecoración. Su nombre no apareció en ninguna directiva, pero el rumor de su método siguió extendiéndose, transmitido por los supervivientes y susurrado en las salas de preparación antes del despegue. Cada nuevo navegante que daba cuerda a un temporizador lo hacía en silencioso respeto hacia una mano desconocida. Para el otoño, los dispositivos de cuenta regresiva mecánicos se convirtieron en equipo estándar bajo una nueva designación: registrador de intervalos tipo B. No tenía patente, ni crédito de inventor, ni ceremonia. Pero las primeras unidades se fabricaron a partir del mismo molde que el temporizador de cocina que Walker había robado, con el mismo dial redondeado y las mismas marcas luminosas. Voló su última misión en diciembre, una noche gélida sobre Leipzig. La artillería antiaérea estalló tan cerca que arrancó la antena de radio de cuajo. Regresaron con media ala destrozada y los motores asfixiados por la escarcha. Cuando el bombardero por fin aterrizó, Walker no se levantó de inmediato. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando cómo el temporizador se agotaba por última vez. El sonido se desvaneció lentamente, terminando en un leve clic metálico. Siguió el silencio. Se quitó los guantes y colocó el temporizador sobre la mesa de mapas, con la palma apoyada sobre su superficie fría. Afuera, las luces de la base parpadeaban entre la niebla. Los hombres gritaban, los motores rugían, y a lo lejos una sirena aullaba. Pero dentro de la cabina solo quedaba quietud, y el eco de un ritmo que había mantenido con vida a cientos de bombarderos en la oscuridad total. Lo dejó allí al salir, sin despedida, sin firma, solo una ausencia que seguía marcando el tiempo en la memoria de todos. La guerra terminó entre el fuego y el silencio. Las ciudades que alguna vez rugieron con sirenas y bombas cayendo, ahora yacían inmóviles bajo capas de ceniza y piedra rota. Las vías del tren se partían entre cráteres. Las fábricas se alzaban vacías, destripadas. En el cielo, donde cientos de Lancasters habían volado al unísono, las estrellas regresaron, frías, distantes, inmóviles. El tic-tac se había detenido, pero su eco permanecía. Arthur Walker nunca volvió a hablar del temporizador. Abandonó el servicio a comienzos de 1945, delgado, de mirada gris, sin medallas en el pecho ni historias que contar.
Consiguió trabajo como oficinista en Manchester y vivió solo, sobre una pequeña tienda de barrio. Durante años se mantuvo al margen del mundo, pero a veces, al pasar por los pasillos de cocina, se detenía junto a los temporizadores y rozaba los diales con el pulgar, sin darse cuenta. El dispositivo original desapareció. El que había dejado en la cabina fue recogido por el personal de tierra, quizá perdido durante un traslado, quizá guardado. No importaba. La idea ya se había multiplicado. Se extendió por los grupos de bombardeo, cruzó océanos hasta las unidades estadounidenses y llegó a manos soviéticas mediante susurros y observación. En 1946, la RAF adoptó discretamente mecanismos de cuenta regresiva en todos los nuevos modelos de bombarderos. Los informes oficiales afirmaban que habían sido desarrollados a partir de observaciones operativas bajo condiciones de estrés, sin autor, sin crédito. Pero su diseño reproducía el esquema de Walker, ruidoso, mecánico, manual, simple. En la escuela de vuelo de Cranwell, los instructores comenzaron a entrenar a los cadetes con una nueva herramienta llamada regulador de intervalos. Estaba pintada de negro, con correa de lona y un número de serie imposible de rastrear. Algunos bromeaban diciendo que era el huevo que rompió la noche. Otros lo tomaban en serio, enseñando a los jóvenes navegantes a darle cuerda con cuidado, a confiar en su ritmo, a seguir el compás cuando todo lo demás fallara. En un museo cerca de Lincolnshire, tras un vidrio cubierto de polvo, descansa un temporizador abollado, carcasa de acero, números casi borrados, el mecanismo de tic-tac retirado. No tiene etiqueta, solo una pequeña ficha escrita a mano. Equipo personal de navegante, 1943. Los visitantes pasan de largo cada día sin detenerse. No parece gran cosa. No hay medallas junto a él, ningún nombre grabado. Pero entre los veteranos el objeto es conocido. En silencio. Respetado sin ceremonia. Recuerdan su peso, el sonido que hacía dentro de la oscuridad, los segundos que medía entre la vida y el abismo. No tenía interruptor, ni batería, ni códigos, solo resortes, acero y desafío. Hoy, los aviones modernos usan sistemas digitales, temporizadores integrados en los HUD, navegación guiada por satélites y herramientas de precisión en tiempo real. Pero el principio sigue vivo. La precisión debe ser confiada, no solo calculada. Los pilotos aún se entrenan con protocolos de respaldo, algunos con cronometrajes manuales, no porque esperen fallos, sino porque alguien, una vez, logró que el tiempo sobreviviera al fallo. Walker murió en 1972. No hubo obituario, ningún registro de sus 36 misiones. Su nombre aparece solo una vez en los archivos del mando de bombardeo, ligado a una nota de reconocimiento fotográfico sobre una sorprendente precisión en el ataque a Stuttgart. Pero en los cuadernos archivados de un capitán de grupo retirado, hay una única línea garabateada entre fechas y tablas de viento. Reloj de cocina, primero probado por Walker. Salvó más vidas de las que jamás sabremos. Ya no queda sonido alguno del temporizador. El mecanismo se detuvo hace décadas, pero su ritmo sigue vivo en los procedimientos de las escuelas de vuelo, en la cadencia de las ventanas de lanzamiento, en el pulso de los aviones que cruzan el cielo con una precisión que sus antecesores tuvieron que inventar. Y en el silencio entre motores, si uno escucha con atención, aún puede oírse un ritmo, leve, mecánico, seguro.